Desde que tenía 8 años, sufrí situaciones muy difíciles y profundamente dolorosas causadas por mi tío Silverio y mi primo Galdino, sin que nadie en mi familia interviniera. Durante más de 7 años, todo ocurrió en secreto, dentro del mismo hogar, bajo el mismo techo familiar, en una complicidad muda o simplemente por indiferencia de quienes quizá prefirieron mirar a otro lado. Era tan solo una niña pequeña cuando esas cosas empezaron a suceder. No entendía exactamente qué era aquello tan terrible, solo sabía que sentía un dolor intenso en mi cuerpo y una tristeza honda que me ahogaba el corazón. Vivía en constante temor. El solo sonido de sus pasos acercándose hacia mi cuarto me hacía temblar como una hojita en medio de una tormenta. Esa habitación donde me encerraban era un pequeño cuarto oscuro, sin ventanas, cerrado por fuera con una pesada puerta, como si fuera una cárcel improvisada. Ahí me encerraron tras el fallecimiento de mi padre. Aquel lugar, más que un cuarto, era un sitio de sufrimiento intenso, donde viví algunos de los peores años de mi vida, hasta que logré escapar una noche durante una celebración en el pueblo, escondida dentro de un camión lleno de carbón, vestida con lo poco que tenía y sosteniendo con fuerza el sueño de alcanzar la libertad. Pero permítame presentarme apropiadamente, para que me conozcan mejor. Mi nombre es Evelia Castañeda, aunque todos me dicen cariñosamente Doña Eve. Tengo 88 años, nací en 1939 en la ciudad de Campeche, y actualmente vivo en la Ciudad de México. Mi casa es humilde, sencilla pero acogedora, comprada después de mucho esfuerzo, trabajo honesto y dedicación incansable. No será gran cosa para muchos, pero para mí, que crecí sin nada, tener este pequeño hogar es la riqueza más grande que podría imaginar. En mi patio trasero tengo mis plantas medicinales, algunas flores y un balcón desde donde cada tarde puedo ver el sol ocultarse, envolviendo todo en tonos dorados y anaranjados. Para alguien que ha vivido entre la tristeza y el maltrato durante tanto tiempo, tener este rinconcito propio es una auténtica bendición. A veces, cuando cierro los ojos, vuelven esos recuerdos que tanto he luchado por olvidar, pero al abrirlos nuevamente y observar estas paredes que ahora me protegen, me doy cuenta que esos tiempos ya son parte del pasado. Mientras les cuento esta historia que he guardado dentro de mí durante tantos años, quiero imaginar quién estará escuchando al otro lado. Por eso me gustaría que me dijeran en los comentarios su nombre y desde qué rincón de México o incluso del mundo me están acompañando hoy. Quizá haya alguien escuchando desde Campeche o quizá de algún otro lugar cercano. Quién sabe si nos hemos cruzado alguna vez en este largo caminar de la vida. Siempre me ayuda a imaginar sus rostros. Eso hace que no me sienta tan sola al recordar aquellas cosas que por años preferí callar. Cuando yo era niña, Campeche era muy diferente a lo que es hoy. Era una ciudad tranquila, de calles empedradas, donde la minería marcaba el ritmo de la vida cotidiana. Todo estaba impregnado por un polvo rojizo que cubría absolutamente todo, desde las casas hasta las personas, envolviendo nuestra vida en una atmósfera casi permanente de tierra y trabajo duro. Durante la época seca, el polvo se metía por cualquier pequeña abertura, pegándose a nuestra piel como una segunda capa, invadiendo nuestros ojos, narices e incluso nuestros alimentos. Y cuando llovía, todo se convertía en un barro espeso que dificultaba el caminar, pero para nosotros aquello era normal, parte de nuestra vida cotidiana. Vivíamos en una pequeña casita de madera construida cerca de las minas, sencilla pero bien cuidada por mi padre Cuauhtémoc, un hombre trabajador y honesto, minero desde siempre. Él salía cuando aún no amanecía y regresaba ya entrada la noche, agotado pero digno. Conocía profundamente cada veta de la tierra y por eso era muy apreciado por sus patrones, aunque el precio que pagaba era pasar la mayor parte del tiempo alejado del hogar. Incluso algunas veces tenía que dormir en la mina cuando las jornadas eran especialmente largas. Tras la partida de mi madre, Citlali, quien falleció por una fuerte enfermedad en los pulmones cuando apenas yo tenía 6 años, la casa se sintió vacía de un modo inexplicable. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Su salud ya debilitada por el polvo de las minas no resistió aquella neumonía, y aunque yo era muy pequeña, sentí claramente como su espíritu se despedía suavemente. Desperté llorando, llamándola una y otra vez, sin que ella respondiera jamás. Fue el primer golpe fuerte de la vida, aunque luego llegarían otros mucho más difíciles de sobrellevar.
Mi padre intentó hacer todo lo que pudo por cuidar de mí, dejándome alimentos preparados y buscando ayuda de alguna vecina cercana, aunque muchas veces me tocó quedarme sola. Desde muy pequeña aprendí a cuidar de la casa, lavar ropa, barrer, cocinar y mantener la estufa encendida sin lastimarme. No tuve alternativa. Tuve que crecer más rápido de lo que una niña debería. Recuerdo especialmente el sonido que dominaba aquellos días. El golpear constante de los picos contra la piedra, las máquinas rugiendo, el silbato agudo anunciando el cambio de turno. Pero lo peor era el silencio posterior a alguna explosión en la mina, ese silencio aterrador donde todos contenían el aliento esperando que nadie hubiese resultado herido. Y fue precisamente en uno de esos silencios, demasiado prolongados, cuando años más tarde perdí a mi padre, aunque eso lo contaré más adelante. En esa época de soledad y tristeza comenzó a frecuentarnos más mi tío Silverio, hermano mayor de mi padre, quien tenía una tienda de abarrotes en el centro de la ciudad. Un hombre muy respetado en la comunidad, siempre bien vestido, que aparentaba ser alguien bueno y amable. Al inicio me alegraba con sus visitas porque traía pequeños regalos y parecía darme atención y cariño que necesitaba. Incluso convenció a mi padre diciéndole que me cuidaría como a una hija en su almacén cuando él trabajara hasta tarde. Mi pobre padre confió en él, sin saber que estaba entregando a su pequeña hija al peor sufrimiento imaginable. En aquel entonces, de esas cosas nadie hablaba abiertamente. Todo se callaba por vergüenza, miedo y por el que dirán. También llegó mi primo Galdino, un joven de 18 años en ese entonces, admirado por todos y con grandes aspiraciones en la vida. Siempre pulcro, elegante y con un rostro que conquistaba a las muchachas del pueblo. Pero detrás de esa aparente perfección, se ocultaba un alma oscura y llena de maldad. Al principio, Galdino no me hablaba mucho ni me regalaba nada, solo me observaba desde lejos con una mirada inquietante y perturbadora, diferente a la bondad que había visto siempre en los ojos de mi padre. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando nuestras miradas se encontraron por primera vez, aunque no comprendí de inmediato la razón. Creo que fue una intuición profunda. El cuerpo suele advertirnos del peligro mucho antes de que la mente pueda entender lo que sucede. Hoy estoy segura de que él ya me observaba desde antes, aguardando pacientemente el momento perfecto para acercarse. Dicen por ahí que una fruta mala jamás cae lejos del árbol que la produce. Y fue justo al cumplir mis 8 años cuando percibí claramente el cambio en los ojos de mi tío Silverio. Ya no tenía aquella mirada cálida que uno esperaría de un tío hacia su sobrina. En su lugar había algo incómodo, algo que me avergonzaba profundamente y me hacía querer esconderme en cualquier rincón. Comenzó a abrazarme diferente, con gestos extraños y caricias en mi cabello que duraban demasiado, llamándome con dulzura exagerada su princesita, su muñequita. Yo no entendía exactamente qué ocurría, pero sí sabía que no me gustaba nada de aquello. ¿Qué podía comprender una niña de apenas 8 años sobre esas cosas tan turbias? Mi padre Cuauhtémoc nunca se dio cuenta de nada. Volvía a casa agotado después de largas jornadas en la mina. Apenas lograba probar bocado, y muchas veces se iba directamente a dormir, completamente derrotado por la dureza de su vida. Los fines de semana buscaba consuelo compartiendo un poco de aguardiente con sus amigos, jugando dominó en la plaza central, tratando de olvidarse aunque fuera por un instante de sus penurias. Jamás prestó atención a las miradas extrañas de su hermano hacia mí, ni al modo en que mi primo Galdino visitaba cada vez más nuestra casa. Me pregunto constantemente si, de haber notado algo, mi padre habría intervenido para protegerme. Prefiero creer que sí, que él hubiera hecho hasta lo imposible para defenderme, aunque tristemente nunca podré saberlo con certeza. En aquellos días aprendí muy pronto una triste verdad. Las personas no siempre son lo que aparentan, y a menudo esos individuos capaces de lastimarnos más profundamente son precisamente los que viven en nuestras propias casas, comparten nuestra mesa y disfrutan de nuestro cariño. Son familiares cercanos, padres, tíos, primos, padrastros, aquellos que deberían cuidar de nuestra inocencia y, sin embargo, la destruyen. Aquella fue una amarga enseñanza, recibida a una edad en que ninguna niña debería enfrentar tales realidades. Una sensación que jamás olvidaré es cómo se impregnaban en mis recuerdos ciertos olores. El aroma cálido del café recién molido en la tienda de mi tío,
mezclado con el humo del cigarro artesanal que siempre fumaba, el fresco perfume de la tierra mojada tras las lluvias, que pisaba camino a casa después de la escuela, el penetrante olor del jabón blanco con el que lavaba la ropa, y sobre todo, el olor acre del miedo. Sí, créanme cuando digo que el miedo tiene un aroma particular. Se impregna en la piel, atraviesa nuestra ropa, y se queda ahí durante años enteros. Aún muchos años después, ya casada y con hijos, me despertaba sobresaltada por las noches sintiendo ese olor, con mi corazón latiendo tan fuerte que parecía salirse del pecho. A veces me cuestiono si realmente debería contarles todo lo que vino después. Me pregunto si quienes me escuchan ahora podrán soportar mi relato, o si yo misma podré reunir el valor necesario para pronunciar estas palabras. Sin embargo, una fuerza dentro de mí insiste en que debo hacerlo, no por autocompasión, pues ciertas heridas permanecen para siempre, sino para ayudar a quien pudiera estar pasando por algo similar, demostrando que es posible sobrevivir, sanar y reconstruir la vida incluso tras los peores momentos. Hija mía, lo que estoy a punto de revelar nunca se lo confié siquiera a un sacerdote. Es algo que encerré en lo más profundo de mi alma, sellándolo cuidadosamente con un candado cuyo paradero decidí olvidar por completo. Ahora, a mis 88 años, estando más cerca del ocaso que del amanecer de mi vida, siento que es tiempo de abrir ese cofre, dejar salir la verdad guardada tantos años. No lo hago buscando venganza, pues la justicia ya llegó hace tiempo exactamente como lo planeé, sino para liberar finalmente a esa pequeña niña asustada que alguna vez fui, permitiéndole por fin descansar en paz. Pero no adelantemos demasiado el final. Antes debo contar cómo comenzó este largo camino lleno de penas. Es importante que entiendan cómo mi vida terminó enredada en aquella pesadilla durante tantos años. Lo recuerdo perfectamente, fue un domingo después de ir a misa. Apenas cumplía 8 años y llevaba puesto un precioso vestido azul con encaje, adquirido por mi padre en la venta benéfica organizada por la iglesia. Era una prenda especial, reservada únicamente para ocasiones muy importantes. Ese día el sacerdote habló con firmeza sobre los mandamientos divinos, recordándonos la importancia de honrar y respetar a nuestros padres y mayores, palabras que posteriormente me pesarían como una carga imposible de llevar. Salí de misa aquella mañana y, como era costumbre, me puse a jugar con otros niños en el kiosco de la plaza mientras los mayores platicaban animadamente afuera de la iglesia. Mi padre, ese domingo, no estaba presente. Se había quedado en la mina para tomar horas extras, pues el dinero en casa se hacía cada día más escaso. En medio de esos juegos inocentes apareció mi tío Silverio, sonriendo de oreja a oreja. «Ven acá, mija, vamos a la tiendita, te voy a comprar unos dulces. Tu papá me pidió que hoy comieras con nosotros», me dijo con esa voz amable que aún hoy resuena en mis recuerdos más amargos. Su tienda de abarrotes estaba apenas a unas calles de distancia de la iglesia, y aunque los domingos permanecía cerrada al público, él siempre traía consigo las llaves. Corrí delante de él, contenta como cualquier niña lo estaría al imaginar los dulces que me esperaban, que eran una delicia rara y especial en aquellos tiempos difíciles. Cuando llegamos, mi tío abrió lentamente el candado pesado y me indicó que pasara primero. Apenas cruzamos la puerta, la cerró tras nosotros con un golpe seco que resonó en el silencio extraño del local. Algo en mi interior me hizo sentir incómoda, pero no dije nada. La tienda vacía tenía una atmósfera peculiar, casi fantasmal. Los anaqueles estaban repletos con toda clase de mercancías. El mostrador era de madera oscura y pulida por tantos años de uso constante. Las viejas básculas metálicas descansaban en la esquina y un aroma particular impregnaba el lugar, un aroma que jamás olvidaré. Era una mezcla evocadora de café tostado, piloncillo, tabaco y polvo acumulado. También sobresalían toques de canela y clavo provenientes de frascos olvidados en un rincón del fondo, donde rara vez entraba alguien. Grandes costales de yute llenos de frijol, arroz y harina estaban apilados hasta el techo, y hacia allí me llevó. «Aquí es donde se guardan algunas mercancías importantes», comentó en voz baja. Yo, inocente y confiada, no sospeché nada extraño. Sin embargo, al escuchar cómo cerraba otra puerta detrás nuestro,
Un escalofrío me recorrió el cuerpo aunque aún no comprendía del todo el peligro que me acechaba. «Ven acá, Evelia, vamos a estar más cómodos», dijo mientras apilaba 2 costales de yute sobre el piso formando una improvisada camita. Todavía puedo sentir el tacto áspero de esas telas cuando evoco ese recuerdo terrible. Con toda calma, se quitó la chamarra, la dobló cuidadosamente y la dejó al lado. Empezó luego a desabrocharse lentamente la camisa. «¿Qué haces, tío?», pregunté, confundida y nerviosa. «Te voy a enseñar un juego nuevo, solo para personas especiales como tú y yo», respondió con una voz extraña, grave y ronca, seguida de una risa incómoda que me paralizó el alma. Mi tío Silverio, cegado por deseos inaceptables, había olvidado por completo que yo no era más que una niña inocente de 8 años. Todo lo que hizo después fue profundamente incorrecto, tan desgarrador que incluso ahora, tantos años después, duele recordarlo. El daño que me causó fue inmenso, física y emocionalmente. Me lastimaba sin importarle lo más mínimo. Dijo cosas horribles que jamás había escuchado antes, y que, al día de hoy, me cuesta repetir. Fue una experiencia terrible, demasiado intensa para el alma inocente que era en ese entonces. Lloré, imploré, llamé a mi padre desesperadamente, pero nada detuvo aquella pesadilla. Cuando todo terminó, me quedé allí temblando, envuelta en los costales ásperos, sintiendo una humedad tibia mezclada con un dolor que jamás había conocido. En ese instante comenzó su manipulación, las palabras tramposas que me obligarían al silencio por tanto tiempo. «Esto es nuestro secreto», murmuró mientras volvía a vestirse tranquilamente, acomodándose la corbata como si nada hubiera sucedido. «Un secreto especial, Evelia, solo de nosotros 2. Si lo cuentas, tu padre se enojará mucho contigo, dirá que te portaste mal, que tú lo provocaste, y te enviará a un convento muy lejano, donde mandan a las niñas que hacen cosas malas». Mi tío sabía que mi miedo más profundo era perder a mi padre. Tras el fallecimiento de mi madre, él era lo único que tenía en la vida. La sola idea de decepcionarlo, de que me apartaran de su lado, era insoportable. Con profundo pesar recuerdo las palabras que pronunció mi tío aquella tarde, mirando fijamente mi rostro desencajado, consciente del daño que causaba. Además, hijita, susurró suavemente, para infundirme mayor temor. ¿Sabías que esto es un gran pecado? Si le dices algo a alguien, el cielo te enviará su castigo. Sus palabras se clavaron en mí como pequeñas astillas, invisibles pero dolorosas. Continuó citando al sacerdote de la misa de ese mismo día. «¿Recuerdas, mija, que debemos honrar a nuestros padres? Eso incluye también a tu tío. Debes obedecerme siempre». Acepté en silencio los dulces que me había prometido, un manojo de caramelos de coco, brillantes y alegres en papelitos multicolor. Los guardé en el bolsillo de mi vestido, aunque nunca los probé. Al caminar de regreso a casa, todos terminaron en la basura del callejón. Desde entonces, jamás he vuelto a probar ese dulce sabor. Con solo percibir su aroma, el estómago se me revuelve hasta hoy. Durante el almuerzo en casa de mi tío, con la tía Oyuki sirviendo platos llenos de tamales con pollo, apenas podía probar bocado. Mi primo Galdino me miraba intrigado, con esos ojos que parecían adivinar cada uno de mis secretos. Tiempo después supe que él conocía toda la historia, pues había observado todo desde detrás de una puerta semiabierta. Los días posteriores a aquel domingo fueron tremendamente difíciles, marcados por una angustia permanente. Vivía en constante temor, creyendo que todos podían ver lo ocurrido, como si estuviera grabado en mi piel. En la escuela, perdí la concentración, y mis calificaciones, antes siempre altas, comenzaron a descender. En mi propia casa, el más leve sonido en la puerta me aterraba, haciendo que corriera a esconderme bajo la cama, convencida de que era mi tío regresando por mí. Él, sin embargo, era astuto, permitió que mi miedo aumentara lentamente, dejándome a merced de una terrible incertidumbre. Fue casi un mes más tarde cuando volvió a aparecer frente a mi puerta. Papá se encontraba trabajando ese domingo, y al escuchar aquellos golpes insistentes en la madera, sentí que mi sangre se helaba. Supe inmediatamente quién llamaba. «Tu papá me pidió que te llevara a casa»,
mintió mi tío con voz aparentemente amable, aunque percibía claramente su falsedad. ¿Qué podía hacer yo, una niña huérfana de madre, frente a aquel hombre tan respetado en la comunidad, dueño de una tienda exitosa y miembro ejemplar de la iglesia? Sabía perfectamente que nadie me creería. Aquella vez, la tragedia ocurrió en su hogar. La tía Oyuki había partido a visitar a una hermana en Mérida, ausentándose por toda una semana. La casa parecía desierta excepto por mi primo Galdino. Mi tío me condujo hasta una habitación trasera, un cuarto donde almacenaban diversos alimentos y objetos viejos. Al cerrar la puerta, descubrí con sobresalto que Galdino ya estaba allí, esperando. Un miedo distinto, nuevo y profundo, me invadió por completo. Mi tío dibujó en su rostro una sonrisa que aún recuerdo con horror y me dijo con una voz escalofriante: «Hoy jugaremos diferente, mi niña. Tu primo aprenderá nuestro juego especial». De ese modo, comenzó la complicidad de Galdino. Primero solo miraba en silencio lo que mi tío hacía conmigo, manteniéndose apartado, observando atentamente. Poco a poco, fue participando, inicialmente como en un juego inocente, pero luego, Dios mío, no puedo expresar más. Sentía que mi tío transmitía una oscura herencia, que enseñaba algo terrible a su hijo, perpetuando un acto imperdonable. Las palabras que acompañaban estos terribles momentos eran siempre las mismas. Este es nuestro secreto. Si hablas, tu papá te va a rechazar. Dios no perdona a quienes desobedecen. Es tu culpa por ser tan bonita. Conforme el tiempo avanzaba, comencé a alejarme de mis amistades escolares. Sentía vergüenza profunda, convencida de estar manchada, indigna. Perdí toda alegría y deseo de jugar, cargando sobre mis hombros infantiles un peso insoportable. Mis maestros notaron cambios en mí, más callada, más triste, pero lo atribuían a la ausencia de mi madre y al constante trabajo de mi padre en la mina. Nadie podía imaginar el dolor silencioso que habitaba en mi corazón. Mi tío, además, procuraba aislarme aún más, controlando cuidadosamente mi entorno para que me sintiera completamente sola. Comenzó diciéndole a mi padre que yo no debía andar en malas compañías en la escuela, esas niñas que podrían desviarme del buen camino. Me decía que era por mi bien, que debía cuidarme y no permitirme ir a las fiestas patronales, a las salidas de la plaza o a los paseos en las ferias del pueblo. Siempre tenía una excusa lista. Aseguraba querer protegerme del peligro que representaba, según él, la gente que frecuentaba esos lugares. Mi papá, pobrecito de él, confiaba plenamente en su hermano, lo veía como un hombre preocupado y responsable, alguien que velaba por el bienestar de su sobrina. ¿Cómo iba él siquiera a imaginar la oscuridad que escondía aquel supuesto cariño fraternal? Esta pesadilla se prolongó casi 3 años, largos años llenos de angustia, sufrimiento y temor, un tiempo amargo que jamás desearía ni al alma más desafortunada. Cada vez que mi papá se iba a trabajar, el corazón se me encogía de terror y rogaba en mis oraciones que mi tío no se apareciera aquel día, pidiendo que me diera siquiera una tregua breve, aunque fuese momentánea. Cuando tenía que ir a su casa, inventaba algún dolor repentino, fiebre, malestar o cualquier otra excusa que pudiera parecer creíble para evitar esa visita. Sin embargo, no había escapatoria posible. Si no iba voluntariamente, todo terminaba peor. Si tu padre supiera que evitas a tu tío, se pondría muy triste. Él solamente desea lo mejor para ti, decía con aquella voz tranquila y engañosa, ocultando tras esa amabilidad aparente sus verdaderas intenciones. El momento decisivo llegó en 1950. Yo tenía entonces 11 años. Parecía un día normal, común como cualquier otro. Papá se había ido temprano a trabajar en la mina, como era costumbre desde siempre. De pronto, escuchamos un ruido estruendoso y profundo, una explosión que resonó con más intensidad de lo habitual. Luego vino un silencio que parecía interminable, un silencio angustioso que presagiaba lo peor. Enseguida comenzaron a escucharse las sirenas que alertaban sobre un accidente grave en la mina. Todos en el pueblo sabían perfectamente lo que significaba aquel sonido desgarrador. Corrí sin siquiera ponerme los zapatos, acompañada por las mujeres y los niños del vecindario. Recuerdo claramente cómo iban sacando poco a poco a los trabajadores,
algunos heridos, otros envueltos con lonas, sin vida. Hasta el día de hoy, me invaden las lágrimas cuando lo cuento. Mi papá estaba entre aquellos cubiertos por esa manta fría. La explosión fue un accidente inesperado, dijeron los capataces con voz sombría. Un derrumbe repentino, no hubo oportunidad de hacer algo. Todo pasó en un instante, aseguraban como si eso fuera a aliviar nuestra pena. El entierro se realizó 2 días después, austero y triste. La compañía minera cubrió los gastos del ataúd, y únicamente el sacerdote dirigió las oraciones. La gente del pueblo llegó para ofrecer su pésame y solidaridad. Mi tío Silverio estuvo ahí, claro, aparentando preocupación y apoyo, con su brazo colocado paternalmente sobre mis hombros, repitiendo a todos que cuidaría bien de mí, ahora que su hermano ya no estaba. Yo estaba tan aturdida por la tragedia, tan hundida en la tristeza, que no fui capaz de entender lo que aquello realmente significaba para mi vida. Fue hasta una semana después, cuando me mandó llamar el juez de la ciudad, que comprendí claramente mi nueva realidad. Tu custodia legal será asignada a tu tío Silverio, dijo con voz firme aquel juez robusto de bigote poblado, sentado detrás de un enorme escritorio en el juzgado principal de la ciudad. Es el único pariente cercano que te queda, y él se ha ofrecido a cuidarte generosamente. Es un hombre reconocido en la comunidad, un comerciante respetable, y estoy seguro de que estarás bien protegida con él. Si tan solo él supiera, si alguien supiera la verdad, pero nadie tenía idea, o tal vez nadie quería enterarse realmente. Así, con apenas unas palabras y la firma del juez, mi destino quedó definitivamente sellado. Tuve que abandonar la casita que amaba tanto, dejando atrás los pocos recuerdos que aún conservaba de mi madre y de mi padre. Solamente pude llevarme unas cuantas prendas, un viejo retrato amarillento de mis papás y la muñequita de trapo que mi madre hizo con sus propias manos antes de partir. Todo lo demás quedó ahí abandonado, destinado a ser vendido o simplemente arrojado a la basura. Nuestra casita, propiedad de la empresa minera, pronto fue entregada a otra familia recién llegada. Sentí en ese momento como si hubieran arrancado mis raíces de golpe, borrando cualquier rastro de la vida que había conocido hasta entonces. Mudarme a la casa de mi tío representó el inicio de una etapa mucho más oscura y amarga. En mi hogar, al menos existían momentos fugaces de seguridad, especialmente cuando mi padre estaba cerca, pues eso impedía cualquier intento por parte de mi tío, para no levantar sospechas. Pero ahora, bajo ese mismo techo, no existía ya ningún refugio ni lugar para esconderme, ninguna persona a quien pedir auxilio ni protección, por pequeña que fuera. Me destinaron a un cuarto pequeño y oscuro al fondo de la casa, el mismo sitio donde antes había sucedido aquel terrible sufrimiento, sin ventanas, con solo una puerta que cerraban por fuera. Me colocaron un colchón delgado en el piso, una vieja cómoda para mi ropa escasa y una palangana desgastada para asearme. Así comenzó ese capítulo tan doloroso de mi vida, en un lugar donde cada día se volvía más insoportable que el anterior. Era como vivir atrapada en un rincón sin salida. Solo será por un ratito, mija, me dijo la tía Oyuki con un tono apagado y triste, bajando la vista como si cargara culpa. Mientras encontramos un cuartito mejor. Pero aquel cuartito nunca llegó. Y ella, quien podría haber sido mi defensora, siempre estaba ocupada en quehaceres de la casa o en largas visitas con familiares en otros pueblos, incapaz de notar lo que ocurría bajo su propio techo. Por las noches, cuando ella faltaba, tumbada sobre aquel colchón delgado como tortilla, oía cada paso lento acercándose por el pasillo, cada madera vieja que crujía al pisarla, y la cerradura que cedía con un suave chasquido. Entonces, hijito, ya sabía exactamente lo que venía. A veces era mi tío Silverio, otras veces el primo Galdino, y en las peores ocasiones, eran los dos juntos. Ay, mi Dios bendito, ¿cómo encontrar palabras dignas para describir el miedo profundo que me envolvía en esas noches? Todavía hoy se me enfría la sangre al recordar esas horas interminables de angustia. Lo disfrazaban como un simple juego, decían que eran travesuras sin importancia. Pero yo te digo, hijo mío, aquello era un sufrimiento indescriptible que ninguna niña debería conocer jamás. Ninguna palabra podría jamás expresar con fidelidad el dolor que sentía.
Solo alguien que ha vivido una tristeza semejante podría entender cuánto lastima el alma. Así comenzó aquella penosa existencia, huérfana, sin nadie que me protegiera, atrapada en una casa que era más prisión que hogar, bajo el cuidado de dos seres que fingían bondad ante los ojos del pueblo entero. En aquel entonces, hijo, no existía apoyo para niñas desamparadas, ni centros de protección, ni discursos valientes que dijeran la verdad. ¿Qué tenía yo, sino la palabra tímida y asustada de una pequeña huérfana contra una familia reconocida y respetada? El silencio cómplice de aquel pueblo pequeño, donde de esos asuntos nadie se atrevía a hablar, y un miedo tan profundo que era más fuerte que cualquier reja o cadena. Durante el día, mi único alivio era asistir a la escuela. Ahí me sentía segura por algunas horas, lejos de sus ojos vigilantes. Pero hasta esa pequeña libertad iba desapareciendo lentamente. Mis calificaciones caían sin remedio, incapaz de concentrarme. Permanecía mirando al vacío mientras mis compañeras murmuraban y se alejaban, convencidas de que yo era rara. Los maestros me veían únicamente como la niña triste, la pobre huérfana digna de lástima, pero no merecedora de una atención más profunda. Nadie notaba los golpes escondidos bajo mangas largas, ni las ojeras profundas de noches sin sueño, ni el miedo constante reflejado en mi rostro delgado. Cuando no estaba en clases, me tenían trabajando en la tienda de abarrotes. Ahí me quedaba de pie, sirviendo a los clientes, empacando productos, barriendo el piso con cansancio acumulado. Le estoy enseñando a valorar lo que cuesta ganarse la vida, decía mi tío Silverio orgulloso, recibiendo elogios por cuidar a su sobrina huérfana con supuesta ternura. Si tan solo supieran el verdadero precio de aquel techo sobre mi cabeza. En las noches volvía agotada del almacén. La tía Oyuki servía la cena callada, sin mirarme jamás directamente, perdida siempre en su silencio. Hoy pienso que quizá ella intuía algo, pero aquellos eran otros tiempos. Las mujeres no cuestionaban a sus maridos, no se metían en cosas que no les correspondían. Bajaban la cabeza y preferían no saber. Después de cenar, regresaba lentamente a mi pequeño cuarto, suplicando a Dios por una noche tranquila, una noche de paz que casi nunca llegaba. Perdí la cuenta, hijo mío, de las noches que lloré hasta quedarme dormida en ese cuarto oscuro, suplicando al cielo que me reuniera con mis padres, soñando con el alivio de desaparecer, contemplando con desesperación maneras silenciosas de partir de este mundo. Lo que me mantuvo con vida fue una pequeña esperanza, frágil y tenue como la luz de una vela, la ilusión de escapar algún día, de rehacer mi vida lejos de esas sombras, lejos de aquellas personas que tanto daño me causaban. Esa pequeña esperanza era mi salvavidas en aquel mar de tristeza. Después de la partida de mi papá, todo empeoró dramáticamente. Si antes el dolor era oculto, ahora ocurría sin discreción, sin vergüenza alguna. El tío Silverio y el primo Galdino ni siquiera esperaban que la tía Oyuki saliera de casa. Bastaba que ella estuviera dormida o distraída en la cocina para que se presentaran en mi habitación. A veces en plena madrugada, a veces apenas comenzando la noche, cuando la puerta apenas se abría, yo ya temblaba de angustia, anticipando lo inevitable. Aquello era mi cárcel personal. Oía sus pasos acercándose, y sentía como mi cabello se erizaba de puro terror. Sabía perfectamente lo que venía, y me encontraba impotente para impedirlo. Mi rutina era agotadora. Me levantaba cada mañana antes del amanecer para ayudar a preparar el desayuno y dejar limpia la casa. Luego iba a la escuela, único instante del día en que respiraba tranquila lejos de sus miradas. Regresaba al mediodía, comía las sobras que encontraba, y me iba directamente a trabajar a la tienda, sin recibir jamás ni un peso. «Estás pagando tu deuda por comer y vivir aquí», decía mi tío Silverio cuando tímidamente preguntaba si recibiría pago por mi labor. Por las noches volvía a casa cansadísima, aún teniendo que ayudar a servir la cena y lavar los trastes antes de retirarme finalmente a mi cuarto. Ahí trataba de estudiar bajo la luz tenue de una lámpara vieja, sabiendo que en cualquier momento la puerta podría abrirse y todo volvería a empezar. Vivía en un permanente estado de miedo y tensión. Nunca sabía cuándo ocurriría ni cuánto tiempo duraría aquella pesadilla. Una vez, desesperada, busqué ayuda con mi maestra, doña Xóchitl, quien siempre había sido amable conmigo.
Un día me quedé después de clases, reuní todo mi valor y dije con voz temblorosa: Maestra Xóchitl, necesito decirle algo muy serio. Ella dejó de corregir las tareas y levantó la vista sobre sus lentes. ¿Qué pasa, Evelia? Respiré profundo, tratando de controlar mi llanto, y le susurré con vergüenza: Mi tío y mi primo me hacen daño. Su reacción me dejó paralizada. Primero vi sorpresa en sus ojos, luego una profunda negación moviendo la cabeza de lado a lado. ¿Cómo dices eso, Evelia? Tu tío Silverio es un hombre honrado y respetado aquí, y Galdino, un joven ejemplar. Intenté darle más detalles, explicar mejor, pero ella levantó la mano y me interrumpió. Ya basta, niña, no quiero oír más mentiras. Debe ser cosa de tu imaginación o una manera inapropiada de llamar la atención. Tendré que hablar esto con tu tío. Salí de allí derrotada, más sola y triste que nunca. 2 días después, mi tío me llamó hacia el pequeño patio detrás del almacén. Entonces andas inventando cosas, muchachita, dijo con una sonrisa fría como la madrugada. Doña Citlali ya me lo contó todo. Me advirtió que tienes la mente llena de fantasías absurdas y que debo vigilarte mejor. El castigo que recibí aquel día fue tan severo que durante toda una semana no pude sentarme cómodamente. Aprendí en carne propia una triste lección. Nadie iba a creer en mí, nadie vendría en mi ayuda jamás. Una de las cosas más dolorosas y humillantes que viví en aquella casa fue preparar yo misma la habitación donde sufría. Mi tío Silverio ideó un ritual cruel y enfermizo. Acomoda bien la cama, ponle sábanas limpias y frescas. Quiero que todo esté perfecto cuando venga a verte. Obediente y con un nudo en el corazón, lavaba a mano esas sábanas, las planchaba cuidadosamente y las extendía sobre el colchón con pulcritud. Incluso llegaba a traer una botellita de agua de colonia barata que él me entregaba diciendo con desprecio: Rocía esto en tu almohada y sobre ti. Todo debe oler bonito. Esa era una forma adicional de hacerme cómplice de mi propio dolor, de obligarme a participar en una humillación constante que parecía no tener fin. Después de cada episodio amargo, tenía que lavar nuevamente esas sábanas, tallándolas duramente contra la piedra del lavadero, utilizando jabón de ceniza que irritaba mis manos ya lastimadas por tanto trabajo. Luego las exprimía y las colgaba al fondo del patio, lejos de la vista curiosa de los vecinos. Mi tía Oyuki lo sabía, claro que sí, pero prefería fingir que no veía. Una sola vez, mientras pasaba junto a mí en el patio, pronunció en voz muy baja: Aguanta, hija. Algún día esto se acabará. Fue lo más cercano a la compasión que me regaló durante todos esos años sombríos. A los 12 años, experimenté mi primer periodo menstrual, algo que para mí fue otra pesadilla más, pues pensé sinceramente que aquellas personas me habían dañado aún más gravemente por todo lo que me estaban haciendo. Fue Yolotl, la señora que venía a ayudarnos en la limpieza, quien con dulzura me aclaró lo que me ocurría. Tranquila, pequeña, esto es natural. Así sucede con todas las mujeres cada mes. Ya eres una jovencita. Ella misma me enseñó a preparar compresas usando pedazos de telas viejas que lavábamos cuidadosamente para reutilizar. Pero con ese cambio en mi cuerpo llegó otro temor terrible. ¿Y si resultaba embarazada? Había visto cómo trataban a las muchachas que tenían hijos fuera del matrimonio. Eran expulsadas a la calle, humilladas y despreciadas por la sociedad. ¿Qué pasaría conmigo, una niña huérfana, sin apoyo alguno, si eso me sucedía a mí? Empecé a contar los días con angustia, haciendo cálculos desesperados, aterrorizada cuando me atrasaba aunque fuera unos días. Yolotl, percibiendo mi desesperación, comenzó discretamente a darme infusiones de ruda. Toma esto cada día, hijita. Ayuda a prevenir que quedes encinta. Ese té amargo me daba fuertes dolores de cabeza y malestar estomacal, pero aún así lo tomaba con determinación para no sufrir la tragedia de llevar dentro de mí al hijo de aquellas personas crueles. En una ocasión, el té estuvo especialmente cargado, pues Yolotl le había añadido otras hierbas medicinales. Fue tan intenso el efecto que creí que perdería la vida entre fiebres y alucinaciones. Afortunadamente, la mañana siguiente llegó mi periodo y con él una extraña sensación de alivio, a pesar del malestar.
Justo por aquellos días, mi primo Galdino empezó a comportarse de manera aún más agresiva conmigo. No sé si fue efecto del té, o quizás porque ya había comenzado a perder las facciones infantiles que él prefería, o simplemente porque finalmente se estaba revelando por completo su verdadera naturaleza. Sus actos empeoraron notablemente. Comenzó a maltratarme constantemente, usando su cinturón, su mano abierta, empujones violentos. Una vez casi me fracturó un brazo al doblármelo bruscamente cuando intenté defenderme. A los 14 años, ya estaba en lo más profundo de la desesperación. Había perdido toda esperanza, no encontraba salida, y tampoco sentía fuerzas para resistir aquel calvario. La escuela, que había sido mi refugio, se había convertido ahora en una vergüenza constante. Mis calificaciones bajaron tanto que tuve que repetir el curso por segunda ocasión. Mis compañeros se burlaban de mí sin disimulo alguno. En el almacén, los clientes me miraban con compasión y susurraban: «Pobre muchachita, tan callada, tan retraída». En casa, mi sufrimiento continuaba noche tras noche, sin que yo pudiera ver cuándo acabaría todo aquel suplicio. Una noche especialmente dura decidí que no soportaría más. Mi tío y mi primo me habían lastimado mucho más que nunca. Estaba lastimada y profundamente herida, llena de dolor físico y emocional. Lloré hasta que no quedó una sola lágrima dentro de mí, hasta que el silencio reinó finalmente en la casa. Entonces, lentamente, con las últimas fuerzas que me quedaban, me dirigí a la cocina. Abrí un gabinete y allí, entre los productos de limpieza, encontré lo que buscaba: una botella grande de queroseno que utilizábamos para prender la estufa. Sin pensar en las consecuencias, desesperada por poner fin a tanto dolor, abrí la botella y llevé el líquido hasta mi boca, dando un gran sorbo. El sabor fue insoportable, quemaba mi garganta y el estómago, pero ya no importaba nada, solo deseaba que aquel dolor interminable cesara para siempre. Estaba por tomar otro trago cuando un grito me sacudió por completo. Era Yolotl, la muchacha que aquella noche se había quedado a dormir en casa porque al día siguiente vendría temprano a limpiar. Se había levantado a tomar agua cuando me sorprendió. De inmediato, me arrebató el recipiente de las manos, me sujetó firmemente de los hombros y me miró con desesperación. «¡Ay, Evelia! ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres perder tu vida?», exclamó angustiada. Mis lágrimas brotaron nuevamente sin control. Entre sollozos le respondí: «Sí, Yolotl, si quiero terminar con todo esto. Ya no puedo aguantar esta vida tan cruel». Ella, con ternura y preocupación genuina, me estrechó fuertemente contra su pecho. Me llevó al lavadero y, con mucha calma, me dio a beber un vaso de leche para contrarrestar lo que había ingerido. Luego, suavemente introdujo mi dedo en mi boca para provocarme náuseas y expulsar así cualquier peligro que quedara en mí. Después me lavó el rostro con delicadeza, acariciando mi cabello, y me condujo a su pequeña habitación al fondo del patio. Sentada en la orilla de su cama, con todo mi cuerpo temblando, decidí abrir mi corazón por primera vez. No oculté absolutamente nada. Conté con detalles toda la maldad del tío Silverio, los maltratos de mi primo Galdino, las constantes amenazas y cómo el maestro de la escuela no quiso creerme. Le expresé mi profundo temor de quedar embarazada, las heridas físicas y emocionales constantes, las humillaciones diarias que había soportado durante años. Era un peso tan grande el que cargaba, que al pronunciar esas palabras sentí como si liberara parte de la carga que me estaba ahogando desde hacía tanto tiempo. Yolotl me escuchó en absoluto silencio, acariciando suavemente mi cabello, secando las lágrimas que seguían cayendo por mis mejillas. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas con decisión y dijo con voz firme y clara: «Óyeme bien, Evelia. No te vas a rendir, hija mía. Si algo te pasara, ellos habrían ganado. No puedes permitirles ese triunfo. Tienes que salir de aquí, vivir lejos de este lugar tan oscuro y doloroso. Un día, con calma e inteligencia, podrás regresar y enfrentar a quienes tanto daño te han hecho. Pero debes ser cautelosa y planear bien, porque de otro modo, podrías exponerte a peligros aún mayores». Ahora, antes de contarles cómo logré salir finalmente de aquella situación tan desesperada, quisiera pedirles un pequeño favor.
Si sienten que tienen el valor suficiente para continuar escuchando mi historia, una historia tan intensa como conmovedora, los invito a dejar un me gusta a este video. Solo así podré saber quiénes tienen el corazón fuerte y noble para acompañarme hasta el final. Tras aquella noche junto a Yolotl, algo cambió en mi interior. Una pequeña luz de esperanza comenzó a brillar tímidamente en mi alma. Afortunadamente, aquella sustancia peligrosa que bebí no fue suficiente para terminar con mi vida. La leche y la rápida reacción de Yolotl salvaron mi existencia, pero lo que más importante fue que se implantó en mi mente una nueva posibilidad: escapar. Claro que la idea de huir parecía imposible para una jovencita de apenas 14 años, sin dinero, sin estudios y sin nadie en quien confiar en el mundo exterior. ¿A dónde podría ir? ¿Cómo sobreviviría yo sola? Pero el destino tenía preparado otro camino para mí. Precisamente en esos días llegó a la tienda una señora llamada Doña Citlali, una mujer distinguida de 60 años, con cabello blanco siempre recogido en un elegante moño, seria pero amable y respetuosa. Había venido de la Ciudad de México, donde había trabajado toda su vida como enfermera. Viuda desde hacía algunos años, decidió instalarse en Campeche para vivir cerca de su hermana, en una casita cerca de la iglesia. Desde la primera ocasión que entró en la tienda, sentí que su mirada era diferente. No me miraba con la lástima con que otros lo hacían, sino con auténtica preocupación y respeto. Un día caluroso de enero, yo llevaba puesta una blusa de manga larga, aunque el calor era sofocante, para cubrir así las huellas que los malos tratos habían dejado en mis brazos. Mientras le pesaba azúcar en la báscula, la manga se deslizó revelando las heridas. Ella no comentó nada en aquel momento, pero regresó al día siguiente cuando había pocos clientes en la tienda. «Evelia», me dijo en voz baja y dulce, «¿podrías ayudarme a llevar unas compras a mi casa? ¿Crees que tu tío Silverio te permitiría acompañarme un rato?» Solicité el permiso correspondiente, y mi tío accedió con desgana, recordándome regresar cuanto antes. En el trayecto hacia su hogar, Doña Citlali no mencionó ni una sola palabra sobre lo que había visto. Conversamos amablemente sobre el clima, sobre cómo Campeche era tan distinto de la capital. Cuando llegamos a su casa y coloqué las compras sobre la mesa, delicadamente tomó mi brazo, levantó la manga con cuidado y, mirando las heridas fijamente, me preguntó con una serenidad absoluta: «¿Quién te hizo esto, hija?» Intenté mentir diciendo que me había caído, pero ella negó con su cabeza con firmeza y me dijo con suavidad: «He sido enfermera desde que tenía 18 años. Reconozco perfectamente la marca que deja un castigo. Esto no fue un accidente. ¿Quién te lastima así?» Rompiendo en llanto, no tuve valor de contar todo lo que sucedía. Solo mencioné que mi tío y mi primo a veces me castigaban cuando cometía algún error. Ella no insistió más en aquel momento, pero me entregó un frasquito con una pomada natural. «Untala en tus heridas, te ayudará a sanar y calmará el dolor», me dijo antes de tomar mi mano con afecto. «Regresa cuando puedas. Tengo algunos libros que creo que te gustarán. Siempre que quieras hablar, estaré aquí para escucharte». Así comenzó mi amistad con Doña Citlali. Poco a poco fue ganando mi confianza. Me prestaba libros hermosos y valiosos que eran un escape, algo que en la casa de mi tío nunca tuve. Cada vez que iba a su hogar me ofrecía algo de comer, me permitía tomar un baño caliente, lo cual era un auténtico lujo en comparación con el agua fría que había en casa de mi tío casi todo el año. Con el paso del tiempo, logré abrir mi corazón un poco más. Le conté sobre algunos malos tratos sufridos, sobre mi intento de terminar con mi vida, sobre mi desesperación y la terrible sensación de estar atrapada. Ella escuchaba siempre con paciencia, sin juzgarme ni mostrar rechazo, hasta que un día hizo la propuesta que cambiaría para siempre mi existencia. «Escucha, Evelia», me dijo con decisión, mirándome directo a los ojos. «No puedes continuar ahí. Tu vida está en riesgo. Necesitas irte lejos». «¿Pero a dónde?» «No tengo a nadie ni a dónde ir», respondí angustiada. Ella respiró hondo, tocó suavemente mis manos y me dijo algo que marcaría el rumbo definitivo de mi vida. «Tengo una amiga en la Ciudad de México. Ella tiene una pensión para jovencitas como tú. Allí estarás segura.
Desde que aquella buena mujer me ofreció refugio, sentí que podía existir para mí un pequeño espacio de esperanza, un rincón seguro hasta que consiguiera trabajo y reconstruyera mi vida desde cero. Aquel ofrecimiento fue una llama tenue, aunque firme, al final del largo túnel en que me encontraba atrapada. Pero ese túnel aún parecía interminable, sombrío, lejano. Mi mente, sin embargo, se angustiaba con la incertidumbre. ¿Cómo voy a llegar a la Ciudad de México? No tengo dinero ni siquiera para el boleto del camión, y mi tío Silverio jamás permitiría que me fuera en paz. Entonces, doña Citlali tomó un pedazo de papel, anotó cuidadosamente una dirección, y con calma maternal me lo entregó diciendo: «Aquí vive mi buena amiga, doña Itzel. Memoriza esta dirección, guárdala en tu corazón y luego destruye este papel. El dinero y la manera de salir tendrás que resolverlos tú misma. Te ayudaré en lo que me sea posible, pero solo tú puedes concretar este paso hacia tu libertad». Con esas palabras resonando dentro de mí, decidí que era momento de trazar mi propio camino hacia una vida digna. Así, comencé a idear cuidadosamente mi plan de escape. Primero necesitaba dinero. Poco a poco, discretamente, comencé a tomar unas cuantas monedas del mostrador de la tienda de abarrotes. Nunca demasiado, para evitar sospechas. Apenas centavos aquí, otros allá, lo justo para acumular poco a poco. Guardé aquel pequeño tesoro en el interior del colchón, aprovechando un hueco que abrí cuidadosamente con un viejo utensilio de cocina oxidado. Me llevó meses reunir lo suficiente para cubrir el pasaje y algo extra para emergencias. Luego debía conseguir mis documentos. En esos años, las cosas no eran tan complicadas como ahora. Mi único documento, el acta de nacimiento, permanecía guardado en un cajón en la habitación de mi tío. Esperé con paciencia hasta que la casa quedó desierta. Entré con sigilo y, tras registrar con prudencia, encontré lo que buscaba. Inmediatamente lo escondí junto al dinero, en mi colchón secreto. También comencé a preparar discretamente mis prendas, seleccionando cuidadosamente lo indispensable: una muda extra de ropa interior, una falda sencilla, una blusa y un suéter ligero por si refrescaba durante el viaje. Todo acomodado en una pequeña bolsa, escondida bajo la cama. Cada pieza la elegí minuciosamente, considerando su utilidad, su resistencia al desgaste y lo poco espacio que ocuparían. Pero lo más difícil fue decidir el momento exacto para mi huida. Debía ser una ocasión en que nadie me extrañara durante varias horas, tiempo suficiente para escapar sin sobresaltos. La oportunidad apareció con la celebración del santo patrón de nuestra ciudad, una festividad muy esperada que llenaba de alegría las calles cada enero. Había música, puestos de comida tradicional, procesiones y, por supuesto, toda la familia acudiría, incluido mi tío Silverio, mi tía Oyuki y mi primo Galdino. Era justo la ocasión perfecta. La noche de la fiesta me preparé con esmero, fingiendo participar con entusiasmo. Usé mi mejor vestido, aquel azul deslavado de tanto lavarse, me peiné con cuidado e incluso apliqué ligeramente un poco de labial que doña Citlali me había regalado. Mi tío me observó con desconfianza. «Estás muy arreglada. ¿Qué te traes?», preguntó, con una expresión que me estremecía. Intentando disimular mi temor, respondí con calma fingida: «Es día de fiesta. Todos están vestidos bonito». Él soltó una carcajada que me heló la sangre, y con voz burlona me dijo algo que preferí ignorar. Fingí sonreír, ocultando mi angustia detrás de un gesto amable. Juntos nos dirigimos a la plaza, que estaba repleta de gente, aromas de antojitos mexicanos y música alegre. Muy pronto, mi tío y mi primo se fueron a beber pulque, mientras mi tía conversaba con sus comadres atenta a la subasta de regalos. Era mi momento. Inventé que iba al baño en casa de una vecina cercana. Nadie me hizo caso, demasiado entretenidos en su celebración. Regresé corriendo a la casa, mi corazón latiendo intensamente como tambor de fiesta. Recogí rápidamente mi pequeño equipaje con el dinero y el documento. Cambié a ropa más práctica y guardé cuidadosamente el vestido azul dentro del envoltorio. Estaba a punto de salir cuando escuché pisadas en el porche. Mi cuerpo se paralizó. Alguien había regresado. Era Galdino,
caminando torpemente después de beber demasiado. Buscaba más dinero para continuar su festejo. Rápidamente me oculté en el cuarto de trastos contiguo a la cocina, conteniendo la respiración mientras él entraba, registraba la habitación de su padre y salía, sin siquiera notar mi presencia. Esperé unos momentos eternos hasta asegurarme de que había partido. Entonces salí corriendo por la puerta trasera. Mi plan original era llegar a la central camionera al otro extremo de la ciudad, pero justo en mi camino vi nuevamente a mi primo avanzando tambaleante hacia la casa. Entré en pánico, ya que no había manera de pasar inadvertida. Rápidamente, busqué refugio en el primer lugar que vi, el sótano de la iglesia. La puerta estaba entreabierta, así que me escabullí dentro y me escondí tras viejas cajas apiladas, respirando el aroma húmedo del lugar, mezclado con el olor de las velas. Allí permanecí, temblando en silencio, rezando por no ser descubierta. Las horas transcurrieron lentamente hasta que los sonidos de la fiesta fueron desapareciendo poco a poco. Era pasada la medianoche cuando reuní valor para abandonar mi escondite. Para entonces, la terminal ya estaría cerrada, y el último camión hacia la Ciudad de México había partido hacía tiempo. Desesperada y sin saber qué hacer, distinguí un camión estacionado en la gasolinera cercana. Estaba cargado con carbón y cubierto por una lona oscura. El chofer tomaba café, charlando con un despachador. Me acerqué con cautela y alcancé a escuchar que iba rumbo a la Ciudad de México y saldría en cuanto terminara su bebida. Era mi oportunidad definitiva para cambiar mi destino. Mientras Macario pagaba discretamente en el puesto de comida, aproveché para acercarme con sigilo al viejo camión. Logré levantar lentamente un extremo de la lona gastada y me colé entre los sacos polvorientos que transportaban carbón. El aroma del carbón era intenso y penetrante. Sentía como aquel polvo oscuro invadía lentamente mi boca y mis fosas nasales. Pero aquello no tenía importancia alguna para mí. Estaba escapando, finalmente escapando. Aquel viaje resultó ser una verdadera prueba para mi cuerpo cansado y frágil. Cada movimiento brusco del camión sobre los accidentados caminos rurales me lanzaba con violencia contra los sacos rígidos de carbón. Varias veces tuve que contener la tos con mis manos temblorosas, temiendo ser descubierta y devuelta al lugar que tanto anhelaba abandonar para siempre. El aire se sentía denso, casi irrespirable debajo de esa lona áspera. El calor se volvía insoportable, pese a que la noche se había apoderado del cielo. En varias ocasiones pensé que iba a desvanecerme allí mismo, que podría no lograrlo, que podría quedarme sin fuerzas, abandonando la vida sin que nadie siquiera lo notara. Pero mi mente se aferraba con firmeza a la esperanza de alcanzar la libertad, la posibilidad real de una vida distinta, lejos de aquel tormento permanente. Así pasé aquella noche eterna, entre sobresaltos y accesos de tos, respirando el polvo espeso del carbón, rumbo a la Ciudad de México, sin saber en absoluto cómo iba a sobrevivir en ese lugar desconocido. Realmente no tenía un plan claro, lo único que sabía con certeza era que, por primera vez después de tantos años, podía respirar libremente. Libre del tío Silverio, libre del primo Galdino, libre de esa habitación oscura y estrecha, libre de aquellos recuerdos tan dolorosos y de esas manos que jamás debieron tocarme. Cualquier destino, aunque fuera incierto o arriesgado, debía ser mejor que el lugar que dejaba atrás. Llegué a la Ciudad de México en una mañana fría y gris de enero de 1955, justo después de haber cumplido apenas 16 años. El camión lleno de carbón se detuvo cerca de un mercado popular que aún permanecía cerrado a esas horas tempranas. El chofer bajó un momento a estirarse, y entonces aproveché para deslizarme lentamente hacia afuera, cubierta por completo de polvo oscuro, pareciendo más un alma extraviada que una muchacha. Me alejé del camión lo más rápido y discretamente posible, temiendo que alguien pudiera verme. Allí estaba yo, sola en aquella ciudad inmensa y desconocida, con apenas unas monedas en mi bolsillo, un pequeño paquete con algo de ropa bajo el brazo, y sin idea de a dónde dirigirme. Mis primeros días en la gran capital fueron una lucha constante contra la desesperación. Tenía la dirección anotada de la casa de huéspedes recomendada por mi querida doña Citlali, pero aquella ciudad tan vasta y ruidosa me parecía indescifrable. No conocía a nadie,
Las calles eran laberintos confusos para una joven campesina como yo, acostumbrada a la tranquila sencillez de Campeche. La Ciudad de México en 1955 ya era un hervidero de movimiento, poblado por edificios altos, automóviles que zumbaban sin cesar y tranvías que retumbaban a lo lejos. Para mí, aquella urbe parecía un mundo distinto, como si me encontrara de repente en un país extranjero. Durante esas primeras noches dormí en un rincón frío de la estación de autobuses, abrazando mi pequeño bulto como si fuera una almohada improvisada. De vez en cuando, los guardias me descubrían y, con gestos impacientes, me exigían que abandonara aquel lugar. «Vuelve con tu familia, niña», me decían, sin imaginar lo imposible de su sugerencia. Yo obedecía momentáneamente. Caminaba unas vueltas alrededor del edificio y regresaba discretamente cuando ya no me prestaban atención. Me aseaba en baños públicos y comía lo que encontraba a precio muy modesto, normalmente un pedazo duro de pan, plátanos pasados de maduros y alguna sobra que podía conseguir en el mercado. Cuando mi poco dinero comenzó a desaparecer, empecé desesperadamente a buscar trabajo, pero ¿quién querría contratar a una jovencita de apenas 16 años, sin identificación oficial, solamente con un certificado viejo de nacimiento, sin recomendaciones ni experiencia alguna? Así, fui rechazada de inmediato en cada lugar donde intenté conseguir empleo. Hasta que un día, llevada por la desesperación del hambre, entré tímidamente en una fonda cerca del mercado y pregunté con voz temblorosa si podía ayudar lavando los trastes a cambio de un poco de comida. El dueño, un señor robusto con bigote poblado, me observó detenidamente de pies a cabeza antes de asentir lentamente. «Está bien, muchachita, puedes lavar los platos de la comida, y a cambio tendrás un plato caliente y unas cuantas monedas», me dijo. Aunque lo ofrecido era muy modesto, representaba para mí un alivio enorme en esos momentos. Así transcurrieron varios días, recorriendo fondas, cantinas y pequeños restaurantes, limpiando platos, barriendo pisos o realizando cualquier tarea humilde para ganarme algo de alimento y unas pocas monedas. Dormía en los rincones más discretos que encontraba, siempre alerta y con el corazón en la garganta, temiendo que mi tío Silverio pudiera descubrir mi paradero o que algún oportunista de la gran ciudad intentara hacerme daño. Ya casi habían pasado 2 semanas desde que llegué, cuando finalmente reuní suficiente valor para acercarme a un policía y pedirle que me indicara cómo llegar a la dirección que me había dado doña Citlali. El oficial me miró desconfiado, pero al final accedió a explicarme claramente cómo llegar. El lugar quedaba al otro extremo de la ciudad. Subí al tranvía pagando con las monedas que había juntado, y terminé en una tranquila calle de la colonia Roma. Frente a mí se alzaba una gran casa antigua con un discreto letrero que decía: «Pensión Santa Cecilia, exclusiva para señoritas». Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho mientras tocaba suavemente la puerta. Una mujer con delantal abrió, escudriñándome con evidente desaprobación. «¿Qué necesitas?», preguntó secamente. Tragué saliva con dificultad. «Busco a doña Itzel. Me manda doña Citlali desde Campeche». La mujer arqueó ligeramente las cejas, mostrándose sorprendida. «Espera aquí», me indicó antes de cerrar bruscamente la puerta frente a mí. Los minutos que siguieron fueron una eternidad, hasta que por fin la puerta se abrió nuevamente, revelando a una mujer robusta, de cabello canoso recogido en un moño. Era doña Itzel, la dueña de la pensión. Me examinó con ojos penetrantes y luego soltó un leve suspiro. «Citlali me avisó que vendrías, pero no imaginé que llegarías en estas condiciones», comentó seriamente. Al entrar, descubrí una casa espaciosa y bien ordenada, con un agradable aroma a comida casera y cera para pisos. En la sala, varias jóvenes leían o tejían tranquilamente, luciendo bien arregladas y pulcras, casi como si fueran de una misma familia. Me sentí profundamente avergonzada por mi aspecto. Estaba cubierta por restos de carbón, flaca por el hambre, con el cabello enredado y la ropa muy gastada. Sin decir más, doña Itzel me guió hasta un pequeño cuarto ubicado en la parte trasera de la casa. Era sencillo pero cómodo. Tenía una cama modesta, un armario pequeño, una mesa y una silla. Para mí, era un verdadero lujo comparado con los rincones fríos donde había dormido últimamente.
Puedes quedarte aquí mientras arreglamos las cosas. Ahí está el baño. Límpiate bien, qué falta te hace, y después veremos qué ropa te consigo. Ya hablaremos luego, añadió. Tomar aquella ducha de agua caliente fue una experiencia indescriptible. Sentí como desaparecía no solo la mugre del carbón, sino también, por un instante, el peso de tantos años tristes y difíciles. Salí transformada, convertida en otra persona. Sobre la cama encontré un vestido sencillo pero limpio, un cepillo para el cabello y hasta un par de calcetas nuevas. Me vestí con cuidado, me miré al espejo y por un momento no reconocí a la muchacha que reflejaba. Más tarde, mientras compartíamos una sopa caliente con pan en la cocina, decidí contarle a doña Itzel una versión breve y suavizada de mi historia. Omití detalles dolorosos. Simplemente dije que mi tío me trataba muy mal, explotándome con trabajo excesivo y que había escapado buscando una mejor vida. Ella escuchó atentamente en silencio, asintiendo ocasionalmente. Al terminar, respiró profundamente antes de decirme: Evelia, no puedo darte alojamiento gratuito. Aquí tengo responsabilidades, pero necesito ayuda. Precisamente se fue mi última empleada hace unos días porque se casó. Si quieres, puedes quedarte como empleada doméstica. Te doy habitación, comida y un sueldo modesto. ¿Qué opinas? Acepté inmediatamente, sintiéndome bendecida de haber encontrado aquel refugio. Doña Itzel era severa en sus exigencias, a veces algo dura, pero siempre justa. Las tareas eran pesadas: mantener la casa limpia, colaborar en la cocina, lavar y planchar ropa constantemente, pero yo ya conocía bien el trabajo duro, y allí al menos nadie me lastimaba, ni me miraba de formas desagradables que tanto conocía. Ahora comía 3 veces al día, dormía en una cama limpia y vestía ropa decente, algo que nunca imaginé cuando escapé de Campeche. En la pensión vivían alrededor de 15 muchachas, principalmente estudiantes del campo que llegaban a la capital para educarse y algunas trabajadoras nuevas como maestras, vendedoras o secretarias. Al principio me observaban con cierta desconfianza. A mí, la muchacha que había surgido de la nada, que hablaba tímidamente y tenía siempre las manos enrojecidas por tanto lavar. Conforme pasaba el tiempo, algunas personas comenzaron a tratarme con mayor consideración, pero una en particular marcó un giro definitivo en mi destino. Xóchitl era estudiante para maestra, hija de un campesino de una comunidad cerca de Campeche, y se dio cuenta rápidamente del interés que mostraba yo hacia sus libros. Un día me descubrió mientras yo intentaba leer uno de sus libros, pronunciando lentamente cada palabra con mucha dificultad. «Tú no sabes leer muy bien, ¿verdad, Evelia?», me preguntó con una voz cálida y sin reproche. Bajé la cabeza con vergüenza y le respondí suavemente: «Solo un poquito. Pude estudiar hasta 3º de primaria, pero tuve que dejar la escuela para ponerme a trabajar». Desde entonces, Xóchitl comenzó a enseñarme con una paciencia infinita y gran ternura. Cada noche, después de haber terminado todas mis labores en la pensión, ella se sentaba conmigo en la mesa de la cocina para enseñarme las letras, armar sílabas, leer en voz alta y practicar escritura en un cuadernito viejo. En un principio fue muy frustrante, me sentía incapaz, sentía que avanzaba muy lentamente, pero ella jamás perdió la paciencia ni la fe en mí. Todos iniciamos desde cero, me repetía constantemente. Lo verdaderamente valioso es que no te rindas. Después de algunos meses, podía leer con cierta fluidez y comprender bien lo que decía. Entonces empecé a devorar cualquier texto que encontraba a mi paso: periódicos atrasados, revistas que dejaban olvidadas en la pensión y libros que me prestaban las muchachas que vivían allí. La escritura me costaba más esfuerzo, mi letra salía irregular, con muchas faltas de ortografía, pero nunca dejé de practicar con constancia y determinación. Xóchitl, además, me enseñó algo básico de matemáticas, un poco de historia y algo de geografía. Estas enseñanzas abrieron ante mis ojos un universo totalmente nuevo y lleno de posibilidades. Después de casi 2 años trabajando en la pensión, sentí profundamente que había llegado el momento de avanzar hacia nuevas metas. Ya tenía 18 años y había dejado atrás a aquella niña tímida y temerosa que había llegado a la gran ciudad de México llena de dudas y miedo. Había logrado reunir algo de dinero,
Aprendí finalmente a leer y escribir, y sentí como poco a poco mi autoestima y mi confianza crecían día tras día. Les confesé a las muchachas de la pensión que deseaba buscar un trabajo mejor, algo que me permitiera tener una vida más digna y tranquila. Xóchitl, quien se había convertido ya en una amiga cercana y en alguien a quien podía confiar mis anhelos, me recomendó trabajar en una tienda de telas en el centro de la ciudad. El dueño era amigo de su familia desde hacía muchos años. Necesita una empleada para atender a las clientas, me explicó con entusiasmo. Ya le hablé bien de ti, le dije que eras una persona trabajadora, honesta y confiable. Fui hacia aquella tienda con mucha incertidumbre y sin grandes expectativas. ¿Quién querría contratar a una joven que apenas había aprendido a leer y escribir, sin ninguna experiencia previa para vender telas finas a señoras de sociedad? Sin embargo, para mi sorpresa y profunda alegría, don Netzahualcóyotl, el dueño de la tienda, decidió darme una oportunidad. Voy a darte empleo por un mes para ver cómo te desempeñas, me dijo con amabilidad pero también con seriedad. El sueldo no es alto, pero será justo. Me aclaró que tendría que aprender rápidamente sobre las telas, sus diferentes tipos, colores, precios y, sobre todo, cómo atender correctamente a las clientas. Salí de aquella tienda sintiendo que caminaba entre nubes, incrédula y profundamente agradecida por esta nueva oportunidad. Era un trabajo formal, digno, con contrato firmado en la tienda de telas de don Netzahualcóyotl, ubicada en una calle céntrica de la Ciudad de México. Trabajé arduamente, intentando suplir con dedicación, esfuerzo y compromiso las carencias que tenía en mi educación formal. Me dediqué a memorizar el nombre de cada tela, cada tono y cada diseño que se vendía en aquella tienda tan distinguida. Pronto aprendí la delicada tarea de atender a diferentes tipos de clientes, desde aquellos muy exigentes, hasta quienes dudaban eternamente antes de elegir o aquellos que tenían prisa y necesitaban ser atendidos rápidamente. Don Netzahualcóyotl pronto notó mi esfuerzo y no dudó en alentarlo con generosidad y afecto. Tienes un talento natural para este trabajo, jovencita, me decía con orgullo y convicción. Algo que seguramente heredé, producto de aquellas duras experiencias que viví en la tienda de abarrotes de mi tío Silverio en Campeche, fue una gran habilidad con los números. Era capaz de hacer cálculos mentales con mucha rapidez, jamás cometía errores al dar el cambio y podía calcular descuentos y pagos parciales con una precisión admirable. Un día, don Netzahualcóyotl me encontró cerrando las cuentas más rápido que el contador que venía cada semana. Sorprendido, me preguntó cómo había aprendido a hacer cálculos tan rápidamente. Yo solo levanté los hombros con timidez y bajé la cabeza en señal de humildad. Lo fui aprendiendo con la práctica en mi trabajo, respondí en voz bajita. En ese entonces, ya no vivía en la pensión de doña Itzel. Había logrado rentar un cuartito modesto en un edificio viejo, habitado por familias trabajadoras. Era pequeño, sencillo, pero mío, y eso me llenaba de orgullo. Pagaba la renta con lo que ganaba en la tienda, comía en una fondita de la esquina y ahorraba cada peso que podía juntar con sacrificio. Mi mayor temor era volver a pasar hambre, verme nuevamente sin techo o, lo peor, tener que regresar a Campeche. Así que atesoraba cada moneda como si fuera el último sorbo de agua en un desierto. Mi vida social era casi inexistente. Las muchachas con las que trabajaba me invitaban a ir al cine, a pasear por el parque o a comprar nieves, pero siempre tenía un pretexto para no asistir. Temía acercarme a las personas, desconfiaba de sus intenciones. La única excepción era Xóchitl. Ella se había titulado como maestra y trabajaba dando clases en una escuela primaria. A veces, los domingos íbamos juntas a misa o ella venía a visitarme y a tomar café en mi pequeño cuarto. Pero incluso con ella era reservada. Algunos temas permanecían cerrados en lo profundo de mi corazón. Jamás permití que un hombre se acercara demasiado. En una ocasión, un muchacho intentó entablar conversación conmigo, y sentí como el alma se me paralizaba por completo. Su aroma masculino, entre loción barata, tabaco y sudor, despertó en mí una sensación de angustia y malestar profundo. Los recuerdos del pasado llegaron con fuerza devastadora. Inventé excusas, fingí tener un novio en mi pueblo para mantenerlos lejos. La sola idea de un contacto,
por muy inofensivo que fuera, me provocaba un temor indescriptible. A los 22 años, sucedió algo decisivo que cambió mi vida laboral para siempre. La tienda de telas estaba prosperando y don Netzahualcóyotl decidió expandirse, comprando el local contiguo. Necesitaba a alguien de absoluta confianza para administrar el negocio original mientras él se concentraba en la ampliación. Y me escogió a mí. Nadie conoce este negocio como tú, Evelia. Sabes cómo tratar a clientes, proveedores, manejar las cuentas. Quiero que seas mi gerente. Aquellas palabras me dejaron sin habla. Yo, Evelia, la muchacha que había llegado a Ciudad de México sin nada en las manos, que había sido sirvienta y lavaplatos, ¿ahora iba a dirigir una tienda? La emoción me invadió por completo. Por supuesto que acepté, entregándome al trabajo con total dedicación. La tienda floreció bajo mi administración. Don Netzahualcóyotl, agradecido y satisfecho, decidió premiar mi esfuerzo otorgándome un porcentaje adicional cuando las ventas eran especialmente buenas. No era socia formal, pero sí recibía ganancias extra por mi esfuerzo. Fue entonces cuando llegó una noticia que trastocó mi vida entera. Xóchitl había ido a visitar a sus padres en Veracruz, y en el camino decidió pasar por Campeche. En una carta casualmente mencionó: pregunté por tu tío Silverio, el del abarrote. Parece que el negocio anda mal desde que tu primo Galdino se fue a vivir a la capital. Sentí que el corazón se me detenía en seco. Galdino estaba en la Ciudad de México, en la misma ciudad que yo. Durante varios días, mi mente no pudo concentrarse en otra cosa. ¿Sabía él que yo también vivía aquí? ¿Estaría buscándome? Empecé a vivir alerta, mirando constantemente a mis espaldas, sobresaltada cada vez que veía a alguien parecido a él. Mi desempeño en la tienda bajó considerablemente. No podía dormir bien y las pesadillas no me daban descanso. Don Netzahualcóyotl, preocupado, me llamó aparte. ¿Qué te sucede, hija? Andas nerviosa como un pajarito espantado. Sin revelar demasiado, le dije que había descubierto que un familiar que me había hecho mucho daño estaba en la ciudad y tenía miedo de encontrarme con él. Si alguien te molesta, avísame, respondió con seriedad. Conozco gente que podría ayudarte a resolver eso. Le agradecí la intención, pero sabía que no era así de sencillo. ¿Qué podría decirle a las autoridades? Que hace más de 6 años había sufrido maltratos, sin pruebas, sin testigos. Nadie me creería. Fue entonces cuando tomé una decisión que muchos juzgaron como desmedida. Doña Citlali, que recientemente había partido al cielo, me había heredado un terreno pequeño en las afueras de la ciudad. Según me explicó el abogado, ella, que nunca tuvo hijos, me consideraba la hija que no pudo tener. Aquel pedacito de tierra quizá no valía mucho, pero era el primer patrimonio verdadero de mi vida. Sin embargo, en lugar de conservarlo o convertirlo en un lugar seguro, decidí venderlo. Con ese dinero contraté a un investigador privado. Necesitaba saber exactamente dónde estaba Galdino, qué hacía en la ciudad, si el tío Silverio vendría tras él. Tenía que conocer bien a mis enemigos antes de que ellos me encontraran a mí. Mucha gente me acusó de obsesionada, que era mejor olvidar y seguir adelante. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que estuvo bien gastar todo mi patrimonio para averiguar el paradero de esas personas que tanto daño me hicieron? ¿O hubiera sido mejor dejar atrás aquel pasado oscuro? Dime qué hubieras hecho en mi lugar. El detective, un hombre serio llamado Tlaloc, investigó por semanas. Cuando por fin me entregó el informe, no tuve el valor de abrirlo inmediatamente. Durante días, el sobre permaneció cerrado, guardado en un cajón, aguardando que reuniera valor para enfrentar la verdad. Finalmente, tras una noche de reflexión y una copa de vino para calmar los nervios, abrí el documento. Ahí estaba la confirmación. Galdino efectivamente vivía en la ciudad desde hacía aproximadamente un año. Trabajaba como contador en una pequeña empresa del centro. Residía en una pensión para hombres en la colonia Doctores, lejos de mi vecindario. Según el informe, no tenía idea de que yo estuviera aquí y aparentemente no me buscaba. Su vida era discreta, solitaria y con pocos conocidos. Sentí alivio momentáneo,
aunque sabía que eso no disipaba por completo mis miedos ni mi angustia. El pasado, ese que siempre pensé haber dejado atrás, me recordaba que seguía más cerca que nunca. Siempre parecía que estaba ocultándose de algo. Y las noticias que me llegaron sobre mi tío Silverio no fueron mejores. Su tienda en Campeche había quebrado completamente. El pobre hombre estaba ahogado en deudas, sumergido en la bebida, y su salud se deterioraba día tras día. Mi tía Oyuki, por su parte, ya no soportó vivir así y se marchó con una hermana que tenía en Mérida. Él se quedó solo, abatido y enfermo, abandonado por todos. Al enterarme de su situación, una parte de mi alma sintió una especie de alivio extraño, un sentimiento oscuro pero inevitable al verlo experimentar ahora lo que yo había vivido antes, la impotencia, la soledad y el abandono. Pero el descubrir que mi primo Galdino había regresado de la Ciudad de México a intentar ayudarle, me dejó desconcertada, confundida, incapaz de decidir qué hacer con esa nueva información. Durante días me pregunté qué debía hacer. ¿Enfrentarlo directamente? ¿Acudir a las autoridades? ¿O quizá buscar justicia de otro modo menos directo? Mientras permanecía en ese estado de incertidumbre, conocí a Macario. Macario Velázquez era el nuevo contador que don Netzahualcóyotl había contratado tras expandir la tienda de telas. Rondaba los 30 años. Era un hombre sereno, educado, que siempre vestía un traje bien cuidado y unos anteojos discretos. Desde el primer momento me trató con respeto absoluto, sin insinuaciones, sin miradas incómodas. Al principio, naturalmente, mantuve cierta distancia, como acostumbraba a hacerlo con todos los hombres, pero con el pasar del tiempo, casi sin percatarme, fui relajándome en su presencia. Nuestras interacciones se limitaban inicialmente a las reuniones de trabajo, charlas sobre la administración de la tienda, y algunos almuerzos formales con otros compañeros del negocio. Pero pronto, de forma paulatina, nuestras conversaciones se fueron haciendo más profundas, tocando temas diversos como literatura, la ciudad y estrategias comerciales. Sus sugerencias eran atinadas, valiosas, y muchas veces las puse en práctica con buenos resultados. Una tarde, Macario me invitó cortésmente a tomar un café después del trabajo. Mi respuesta inmediata fue negativa. Él, en lugar de insistir o molestarse, simplemente me sonrió y me dijo con tranquilidad: «Cuando gustes, la invitación sigue abierta». Semanas después, sorprendiendo incluso a mí misma, fui yo quien aceptó una nueva invitación que él hizo con toda naturalidad. Nos sentamos en una cafetería cercana y conversamos durante horas enteras. Aquella fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí libre, tranquila, como una joven disfrutando una charla inocente, sin miedo ni preocupación, sin los fantasmas que siempre me acechaban. La relación avanzó despacio, a un ritmo cómodo para mí. Macario nunca forzó nada, jamás me hizo sentir presionada o culpable por mis miedos. Cuando finalmente, después de meses, permití que me besara, sentí como si estuviera aprendiendo algo nuevo y hermoso. Era un beso que no lastimaba ni atemorizaba, un beso amable y seguro. Me tomó casi 2 años atreverme a confesarle toda la verdad de mi pasado. Tenía un terror profundo a cómo reaccionaría, temía que me considerara indigna o quebrantada por dentro. Se lo conté en una noche lluviosa, sentados juntos en la sala de mi pequeño departamento alquilado. Revelé todo, sin omitir detalles, desde la infancia dolorosa hasta la angustiosa huida. Mientras relataba, mis lágrimas parecían inagotables, pero Macario se quedó conmigo, en absoluto silencio, sosteniéndome suavemente las manos y limpiando mis lágrimas con su pañuelo. Cuando terminé mi relato, esperaba casi con certeza algún tipo de rechazo o lástima en sus ojos, pero lo único que encontré fue calma, cariño y admiración profunda. Su respuesta fue completamente inesperada. «Gracias por tener la confianza suficiente para contarme todo esto, Evelia. Nunca he conocido a nadie más fuerte y valiente que tú. Si deseas enfrentar a estas personas y buscar justicia, yo estaré a tu lado. Si prefieres olvidar todo y construir un nuevo futuro, también contarás conmigo. La decisión siempre será tuya». Me casé con Macario exactamente el día que cumplí 25 años. Fue una ceremonia sencilla, acompañado solo por amigos cercanos.
Mi amiga Xóchitl fue nuestra madrina, y don Netzahualcóyotl, quien ya nos veía como sus propios hijos, estuvo allí también. Nos mudamos a un pequeño pero cálido apartamento en una zona céntrica de la ciudad. Continuamos trabajando arduamente, él como contador y yo como gerente del negocio textil, ahorrando cada centavo con el sueño común de tener nuestro propio emprendimiento algún día. La oportunidad llegó en forma de anuncio en el periódico, ofreciendo en venta una pequeña tienda de confección. Aunque modesta, apenas 3 máquinas de coser, 2 costureras y una habitación que hacía las veces de almacén, vimos claramente el potencial. Con nuestros ahorros y un préstamo que nos facilitó don Netzahualcóyotl, adquirimos aquel pequeño negocio. Así nació Confecciones Eve, nuestro primer emprendimiento. Al inicio fue duro. Tuve que aprender desde cero sobre confección industrial y Macario se ocupó minuciosamente de la contabilidad y los trámites burocráticos. El esfuerzo fue inmenso, trabajando largas horas de lunes a domingo. Pero lentamente la fama de nuestra ropa creció gracias a la calidad y precio accesible. Primero fueron 5 costureras, luego 10, y con los años, el pequeño taller se convirtió en una fábrica con 50 trabajadoras, abasteciendo tiendas de la Ciudad de México y de ciudades cercanas. Habíamos alcanzado estabilidad económica, respeto y tranquilidad que años atrás ni siquiera había imaginado posible. Pero aún así, las heridas del pasado nunca terminaron de cerrar por completo. Sufría pesadillas, angustia y momentos en los que ni siquiera Macario podía acercarse. En esa época apareció doña Yaretsi, una curandera que vivía cerca, quien conocía remedios ancestrales y tés medicinales. Estas infusiones no borrarán lo sucedido, hija, pero te ayudarán a llevar el peso de tus recuerdos con más calma, me decía, preparándome remedios que ningún médico convencional habría sabido recetarme. Sus consejos y remedios fueron un verdadero alivio. Pero comprendí finalmente que mi mayor alivio vendría al enfrentar mi pasado, dejar de temer que mi primo Galdino o mi tío Silverio reaparecieran para dañarme nuevamente. Decidí entonces planificar algo concreto para protegerme a mí misma y asegurarme que nunca más le hicieran daño a nadie como me lo habían hecho a mí. Para 1980, nuestra fábrica ya era reconocida, yo tenía 41 años y había alcanzado una vida cómoda junto a Macario. Poseíamos una linda casa en un barrio tranquilo y hasta habíamos comprado un coche nuevo. Pero mi corazón aún latía con la ansiedad del pasado pendiente. Entonces, un día, escuché nuevamente el nombre de mi tío Silverio de labios de un vendedor viajero que proveía materiales para nuestra fábrica. El hombre, con inocencia, contó la ruina absoluta de mi tío y su comercio. Mencionó incluso a Galdino, que había vuelto a Campeche desde la capital para ayudarlo sin éxito alguno. Al oír todo aquello, sentí un estremecimiento interno indescriptible. Ese momento, como un rayo inesperado, despertó en mí la certeza absoluta de que era hora de cerrar para siempre este capítulo de mi vida. Mi corazón palpitaba con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Durante años, los consejos sabios de doña Yaretsi me habían brindado tranquilidad, ayudándome a sobrellevar recuerdos dolorosos. Sin embargo, al oír nuevamente aquellos nombres malditos, sentí que algo dormido en lo más profundo de mi alma despertaba de golpe, una vieja ira, una sed de justicia que, quizá, jamás se había ido por completo. Tras la partida de Tonino, mis pensamientos ya no fueron míos. Revoloteaban incesantes hacia Campeche, hacia aquel almacén sombrío, hacia esos hombres que tanto daño me habían causado. Cuando Macario volvió de uno de sus viajes, enseguida percibió la turbación que trataba de ocultarle sin éxito. ¿Qué sucede, Eve? Te noto distraída, me preguntó con genuina preocupación. Con cautela y voz entrecortada, le confié todo lo que había descubierto recientemente, el torbellino de sentimientos que habían regresado a mi vida. Macario me escuchó atentamente, con esa paciencia tan característica en él. ¿Y qué deseas hacer ahora que sabes todo esto? Me preguntó después de una pausa, permitiéndome ordenar mis pensamientos. Esa pregunta resonó profundamente dentro de mí. No era sencilla la decisión que enfrentaba. Una parte de mi espíritu, más cansada y sabia, prefería enterrar aquel pasado, dejarlo atrás y vivir en paz. Había logrado construir una vida digna,
próspera y tranquila, que ganaba removiendo heridas que ya parecían cicatrizadas. Pero otra voz interna, insistente y poderosa, que me sobresaltaba en las madrugadas oscuras, exigía justicia, que quienes me dañaron sintieran al menos una fracción del sufrimiento que ellos mismos provocaron. Necesito saber más, le respondí finalmente, con determinación, pero prudencia. Quiero comprender exactamente cómo viven, en qué condiciones están antes de decidir lo que haré después. Macario asintió suavemente, sin juzgarme, comprendiendo mi necesidad de enfrentar estos recuerdos por mi cuenta. ¿Y cómo puedo ayudarte?, preguntó con calma, ofreciéndome su respaldo incondicional. Guardé silencio unos instantes, reflexionando profundamente sobre la mejor forma de actuar. ¿Tienes algún conocido discreto, alguien que pueda investigar en Campeche sin levantar sospechas?, le pregunté finalmente. Macario pensó brevemente y recordó a su amigo Tlaloc, un hombre serio y reservado que trabajaba evaluando propiedades inmobiliarias por toda la península. Con la excusa perfecta de un viaje de negocios, podría indagar en la situación actual del tío Silverio y del primo Galdino, sin despertar la mínima sospecha. De inmediato Macario se puso en contacto con Tlaloc, explicándole con discreción y cautela que era un asunto delicado, sin entrar en detalles comprometedores. Tlaloc aceptó realizar la investigación con suma prudencia y profesionalismo. 2 semanas después, regresó con un informe detallado y extenso sobre la condición de los hombres que tanto daño habían causado en mi infancia. La situación, según los datos que recopiló, era todavía más desalentadora que la descrita inicialmente por Tonino. El almacén casi no abría ya, abandonado a su suerte, sobreviviendo apenas con algún cliente ocasional. La casa que habitaban estaba en ruinas, desgastada por el paso del tiempo y la negligencia. El tío Silverio, rozando ya los 70 años, padecía graves problemas hepáticos debido a los excesos de su vida. Galdino, quien había regresado derrotado desde la Ciudad de México tras perder un trabajo importante, cuidaba precariamente a su padre y hacía esfuerzos desesperados y fallidos por mantener el negocio en pie. Lo peor, sin embargo, eran las deudas. Habían recurrido a prestamistas informales, personas que aprovechaban la desesperación de los más débiles, imponiendo intereses imposibles de pagar. Las deudas habían crecido a tal punto que estaban atrapados, próximos a perder su casa y el único sustento que tenían. Los prestamistas habían llegado al límite de la paciencia, habían enviado ya mensajes claros, pagaban pronto o las consecuencias serían muy graves. En ese preciso instante supe qué debía hacer. Mi mente empezó a diseñar cuidadosamente un plan. No se trataba solo de verlos arruinados, el destino mismo ya se había encargado de ello, sino que sintieran la mano que había planeado su caída. Quería que supieran que su ruina venía precisamente de aquella pequeña niña que tanto daño había recibido en su infancia. Quería mirarlos cara a cara y decirles con dignidad y fuerza: miren bien en qué se han convertido ustedes y miren en qué me he convertido yo, a pesar del daño que me hicieron. El primer paso fue comprar sus deudas, tomando cada precaución para evitar ser descubierta. Gracias a nuestros contactos comerciales, Macario encontró intermediarios discretos que negociaron con aquellos prestamistas. Estos intermediarios ofrecieron cubrir todas las deudas pendientes más un generoso extra por mantener discreción absoluta. Los prestamistas, viendo la oportunidad de recuperar su dinero y algo más, aceptaron de inmediato. Legalmente ahora, esas deudas, la casa y el almacén estaban bajo mi control, aunque aún no sabía qué haría con ello exactamente. Decidí mantener mi identidad oculta por completo. Por ello, con la ayuda de Macario, establecí cuidadosamente una sociedad ficticia llamada Inversiones Peninsulares, con una dirección postal discreta en la Ciudad de México, que no era más que un buzón para mantener oculta mi verdadera identidad y asegurar que, llegado el momento adecuado, pudiera confrontar mi pasado sin prisas, sin errores y sin levantar sospechas. El siguiente movimiento fue enviar a un abogado llamado Paulo, un hombre íntegro y de total confianza, como representante legítimo de mi empresa. Su labor era llevarles una propuesta que aparentaba ser generosa y compasiva. Señores, expresó Paulo durante la reunión sostenida con ellos allá en Campeche,
Mi cliente está dispuesto a cubrir todas las deudas pendientes y permitirles continuar viviendo en la misma casa. Únicamente solicita que trabajen como encargados de una pequeña propiedad rural que posee en las afueras de la ciudad. Allí tendrán un techo y recibirán un modesto sueldo. La otra opción, agregó en tono serio, como bien saben ustedes, es la ejecución de las deudas pendientes, lo que implica necesariamente el desalojo inmediato. Aquella propuesta no les dejó alternativas reales para rechazarla. Sabían muy bien que la única otra salida era perder absolutamente todo lo que tenían, y quedar en completa indefensión en la calle. Firmaron el contrato esa misma tarde, sin sospechar ni por un momento que en realidad estaban entregando sus destinos en las manos de la misma jovencita a quien alguna vez trataron como si fuera un objeto de su propiedad. La finca en cuestión era una pequeña propiedad improductiva que había adquirido específicamente con ese propósito en las afueras de Campeche. Se trataba de una vieja casita deteriorada, alejada de todo contacto humano, asentada sobre un terreno descuidado que requería urgente atención y restauración. Establecí condiciones laborales estrictas, pero jamás injustas ni crueles. Nunca permitiría rebajarme al nivel de aquellos que habían causado tanto dolor en mi pasado. Su trabajo consistía en despejar la extensa maleza del terreno, restaurar aquella vivienda deteriorada, levantar cercas nuevas y cuidar unos cuantos animales que había mandado adquirir previamente. La labor era ardua y exigente, especialmente para alguien como mi tío Silverio, cuyo estado de salud ya se encontraba deteriorado, así como para mi primo Galdino, que jamás había realizado esfuerzo alguno similar en su vida. La vivienda que se les proporcionó era bastante modesta, carente de electricidad y agua potable. Tenía únicamente lo necesario para vivir dignamente, aunque sin ninguna comodidad adicional. El salario que percibían era reducido, apenas suficiente para adquirir alimentos básicos y cubrir las necesidades elementales del día a día. Para supervisarlos, contraté como capataz a un hombre confiable y experimentado llamado Tenoch, que anteriormente había trabajado en nuestra fábrica hasta jubilarse. Él se mudó a una casa cercana al rancho bajo el disfraz discreto de administrador. Su verdadera tarea era vigilar con atención el desempeño de estos hombres, reportándome puntualmente cada mes sobre su situación y avances. Mediante esos informes recibidos regularmente pude contemplar, desde la prudente distancia que marcaba mi vida actual, la paulatina decadencia que experimentaban quienes alguna vez habían abusado de mí. Al inicio, trabajaron con cierta ilusión de poder revertir la situación mediante el esfuerzo y dedicación. Creían ingenuamente que su buen desempeño podría ganarse el respeto y el reconocimiento del propietario misterioso, logrando así condiciones más favorables en el futuro. Sin embargo, pasaron meses y luego años completos, y jamás apareció ese supuesto dueño. Tenoch solo transmitía exigencias más estrictas, tareas más complicadas, nunca palabras de aliento ni de reconocimiento. La salud ya frágil del tío Silverio se fue deteriorando rápidamente. Padecía problemas hepáticos severos, y la intensa actividad física que le demandaba aquel empleo solo agravaba su condición cada vez más débil. La precaria calidad del alojamiento tampoco ayudó a su recuperación, sino que más bien acentuó su malestar continuo. Galdino, mientras tanto, tuvo que asumir responsabilidades adicionales, trabajando sin descanso desde el amanecer hasta la puesta del sol para atender solo todas las demandas del lugar. La relación entre ambos, de por sí difícil desde hacía tiempo, se resquebrajó por completo. Las discusiones eran frecuentes, culpándose mutuamente por la situación lamentable en la que se encontraban atrapados. Así transcurrieron los años, envejeciendo ambos bajo labores extenuantes y desalentadoras, sin ninguna esperanza de cambio o mejoría, incapaces de entender plenamente cómo fue posible que hubieran llegado hasta esa penosa situación. Seguí mi vida siempre desde lejos, con cautela, edificando cada día, expandiendo mi negocio de costura y esperando con paciencia el momento justo para revelar aquella verdad que guardaba tan profundamente dentro de mi corazón. En 1990, llegó una llamada que estremeció todo en mí. Era Tenoch, con una voz quebradiza y preocupada. Doña Eve, ya se complicó mucho. El señor Silverio anda muy mal. El doctor del pueblo asegura que ahora sí no tiene remedio y que es cosa de unos pocos días más.
Había esperado por ese instante casi 10 largos años. Una década en la que lentamente les había cobrado, con arduo esfuerzo y perseverancia, cada día de sufrimiento que me hicieron pasar. Pero aún quedaba una última pieza por cumplir en mi plan. Necesitaba que supieran claramente quién era la autora de cada uno de esos momentos difíciles que ahora atravesaban. Mi querido Macario, mi esposo de tantos años, quiso acompañarme aquella vez, pero tuve que negarme suavemente. Este es un camino que debo recorrer sola, mi amor, le expliqué con una dulzura que él comprendió perfectamente, como siempre había sabido entenderme. Subí lentamente al automóvil y emprendí un largo viaje rumbo a Campeche, una tierra que no había pisado desde que tenía apenas 16 años. Volver ahí, tras tantas décadas, me produjo una sensación peculiar, una mezcla profunda de nostalgia y determinación. Ahora, la directora ejecutiva de mi empresa Textiles Yolotl, una mujer inteligente y competente, y mi hijo Carlos maneja con eficacia todas las operaciones financieras y administrativas. Ambos conocen bien mi historia personal, esa lucha incansable de superación, pero desconocen completamente la estrategia silenciosa y discreta con la cual adquirí cada deuda y cada obligación que hicieron sudar lágrimas a quienes me lastimaron. Ese secreto lo mantuvimos únicamente Macario y yo, quien me acompañó con amor y sin juicios en cada paso de mi vida. Hoy, a mis 88 años cumplidos, miro hacia atrás con serenidad y puedo decir sin duda que el camino, aunque lleno de dificultades y pruebas dolorosas, valió cada sacrificio. Aquella niña temerosa que salió huyendo de Campeche, con un saco de carbón y apenas una muda de ropa azul, se transformó en una mujer de temple firme, de decisiones claras, que supo no solo sobrevivir, sino además florecer y ofrecer ayuda a quienes necesitaron su apoyo. Fue una travesía extensa, marcada por dolores hondos y profundos, pero también enriquecida con logros valiosos, alegrías auténticas y grandes satisfacciones. Si alguien me pregunta hoy en día si siento arrepentimiento por haber actuado con tanta calma y planificación para hacer que quienes me lastimaron pagaran sus acciones, respondería sin vacilar que no lo siento. Aunque admito que algunas cosas quizá no fueron ideales, comprendo perfectamente que, en ese momento particular, dadas las heridas que aún ardían profundamente en mi alma, fue el único camino que logré ver para alcanzar algo parecido a la tranquilidad. La justicia humana convencional jamás me habría alcanzado, la legalidad terrenal tenía limitaciones que yo comprendía muy bien, y por eso decidí buscar una forma de justicia propia, aquella que yo pudiera construir con mis manos y mi propia voluntad. Pero entendí, con el tiempo, que la verdadera justicia, la verdadera revancha contra quienes trataron de doblegarme, no radicaba en hacerles padecer lo mismo que yo padecí, sino en asegurarme de que nadie más volviera a pasar por lo mismo, al menos nadie que estuviera a mi alcance poder proteger. Transformé cada lágrima derramada en una misión de vida, cada dolor en una razón para seguir adelante y hacer bien a otros. Me dediqué a utilizar todo aquello que había aprendido en los momentos más difíciles y oscuros, para guiar a quienes se encontraban aún atrapados en las sombras, mostrándoles el camino hacia la luz. Esa fue mi auténtica victoria, la más profunda y verdadera, sobre aquellas personas que intentaron, inútilmente, acabar con mi espíritu. Soy Evelia Castañeda, aunque todos con cariño y respeto me conocen como Doña Eve, y esta fue la historia profunda y sincera de mi vida. Una historia donde sí hubo tristeza, pero que, sobre todo, estuvo llena de superación, resiliencia y transformación espiritual. Si deseas conocer más historias como la mía, historias de otras mujeres valientes que supieron convertir su sufrimiento en fortaleza y sus derrotas en victorias personales, te invito cordialmente a que te suscribas aquí, a este canal. Porque la sabiduría, mija, no siempre llega desde las aulas o de los libros, sino más bien de las cicatrices profundas que la vida va dejando en el alma. Y aunque nuestras voces ya sean lentas, nuestras manos arrugadas y nuestros pasos más pausados, aún nos queda muchísimo que contar y enseñar con humildad a esta generación que se levanta, para que caminen con esperanza y dignidad.